Yo soy el documentalista. Y esto es ¿Qué pasa cuando leemos libros de brujería? ¿Cómo están, amigos? Pues sí, el día de hoy vamos a estar analizando algo que para mí es un fenómeno de mi WhatsApp y de mi Telegram, porque tengo muchísima gente que me contacta a diario para pedirme guía, para pedirme consejo. Y me dicen, oye, documentalista, fíjate que tengo ciertos problemas desde que leí un libro. ¿Qué es lo que sucede cuando leemos ciertos tipos de libros? Por ejemplo, ¿qué pasa si leemos libros como este? El libro de los espíritus. ¿Qué pasa si leemos tratados de demonología? O peor aún, ¿qué pasa cuando leemos esto? Muchas personas dicen, no pasa nada si solamente lo lees, no pasa nada si solo lo tienes ahí, no pasa nada si no haces lo que dice ahí. Pero lo cierto es que sí pueden pasar cosas. Por supuesto, no es lo mismo leerlo y hacer las cosas que vienen ahí que simplemente tenerlo. No es lo mismo. Pero en cualquiera de los casos puede ocurrir algo y es algo malo. ¿Qué ocurre? Bueno, dependiendo del tipo de espiritualidad que tengas, el nivel de espiritualidad que tú tengas, lo que puede pasar es principalmente que estés llamando a espíritus que tengan algo en común con lo que estás leyendo. Por ejemplo, nosotros todo el tiempo estamos rodeados de espíritus. De hecho, hay más espíritus que vivos. Hay más espíritus muertos que espíritus vivos. O sea, nosotros comprendemos un pequeño porcentaje de todos los espíritus que existen en todos los, llámalo, universo, dimensiones, qué sé yo. Nosotros comprendemos tan solo un pequeño porcentaje, pero la mayoría de los espíritus que nos rodean están muertos. Son, por decirlo de alguna manera general, fantasmas. Entonces, siempre que se toca algo espiritual, hay algo que sucede llamado transmutación. Lo espiritual puede transmutar, es una energía. Si ya has leído el Kybalión, lo vas a comprender muy bien. Si no has leído el Kybalión, te recomiendo que vayas y lo leas. Lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en PDFs. Mándame un Telegram, está apareciendo por aquí mi Telegram. Envíame un Telegram al grupo de Telegram y en el canal de Telegram, y voy a estar publicando por ahí este valioso libro, el Kybalión. Ahí te enseñan mucho acerca de energía, ¿va? Bueno, ¿qué pasa? Existe una transmutación de la energía. Cuando tú lees ciertas cosas, hay algo espiritual moviéndose por ahí. Si se trata de demonología, por ejemplo, puedes estar llamando, pues, demonios, ¿no? Como ya he dicho, hay fantasmas o espíritus alrededor, siempre hay. Entonces estos espíritus de pronto pueden estar observando qué es lo que tú estás haciendo. Y si ven que estás leyendo un libro de demonología, es probable que algún espíritu maligno se interese porque tú leas y comprendas ese libro para que puedas llegar a hacer una invocación. Puedes hacer una invocación del demonio, que sería lo peor, en el peor de los casos. O este espíritu maligno puede hacerse pasar por ese demonio, que igual sigue siendo malo, pero no, al menos no sería el demonio en sí. Esa transmutación de la energía que tú estás generando al tener ese libro, al leer ese libro, es una energía que va a transmutarse porque va a venir un espíritu, o dos, o tres, o cuatro, y de pronto se pueden anclar a ti, y todo eso se transforma luego, lo espiritual se va transformando en emocional, o en psíquico, o en psicológico. Y después lo emocional, lo sentimental, lo psíquico o lo psicológico puede transformarse o transmutarse en algo físico. Por ejemplo, si te da depresión, si estás muy triste todo el tiempo, tus defensas bajan. Y si tus defensas bajan, te vas a enfermar. Ahí ya tienes una transmutación que empezó en lo espiritual, pasó a lo psicológico y terminó en lo físico.
terminaste enfermándote porque estabas triste. Pero estabas triste porque hubo algo espiritual que te lo provocó. Entonces, de la misma forma, no solamente puedes estar triste, de repente te pueden hacer sentir furioso, enojado. ¿No te ha tocado que, por ejemplo, a veces estás bien y de pronto hay algo que hacen en tu familia, que hace tu esposa, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano, y es una simple cosa como que, no sé, no recogió los trastes, o no barrió, o ensució tal parte de la casa, o cualquier otra cosa sencilla, pero que de pronto provoca en ti un sentimiento de coraje, de ira, de desprecio. Te enoja eso, a pesar de que es muy simple. Te enoja y de pronto explotas y terminas diciendo un montón de cosas y peleándote con tu hermano o hermana, padre, madre, por una cosa tan sencilla. Bueno, muchas de esas veces se dice que hay un espíritu contigo que le interesa que tú seas de esa manera, porque disfruta que tú seas de esa manera. Entonces, cuando leemos esto, lo que estamos haciendo es decirle a los espíritus: miren, estoy leyendo demonología. Háblenle a los demonios y díganle que yo estoy aprendiendo demonología y que es probable que yo pueda lograr invocar a un demonio, y eso es lo que les interesa a los demonios. Pero también depende del tipo de persona, porque, por ejemplo, no es lo mismo que un pastor, un buen pastor, o un sacerdote, buen sacerdote, lea un libro de demonología. Por supuesto que tienen el nivel espiritual suficiente como para poder repeler todo tipo o casi todo tipo de ataques espirituales. Sin embargo, el nivel espiritual de un sacerdote no es el mismo nivel espiritual que el que tenemos tú o yo, o que tiene una persona que es mala o una persona que está alejada de Dios. No tienen el mismo nivel de espiritualidad. Entonces, por eso va dependiendo también de la persona. Si tú quieres empezar a leer este tipo de libros, lo que tienes que hacer es primero tener un nivel de espiritualidad elevado. ¿Por qué tenemos que tener ese nivel de espiritualidad elevado? Porque cuando tenemos ese nivel, somos inalcanzables. Estamos tan arriba que estos espíritus simplemente no nos pueden tocar. Y si nos tocan, digamos que llegaran no sé, alcanzarnos de alguna forma, un nivel de espiritualidad elevado o fuerte es como un escudo, es como una protección. Ya hemos hablado en este canal acerca de la armadura de Dios. Si no lo has visto, ve a buscarlo, ponle en YouTube El Documentalista, la armadura de Dios, y ahí te digo todo acerca de la armadura de Dios, que es una serie de acciones que tenemos que tener y cultivar en nosotros mismos para lograr llegar a un estado en el que somos prácticamente impenetrables para este tipo de entidades malignas. ¿Qué ocurre cuando estas personas, porque tengo muchas personas que me dicen: oye, es que fíjate que empecé a leer esto y de pronto me empecé a sentir mal, ya no es lo mismo, ya estoy cansado, de repente me va mal, me empezaron a pasar cosas malas? Tengo el testimonio de una persona que, de hecho, hoy me llegó ese testimonio. Por eso me animé a hacer este video. Iba a hacer otro video, pero dije, no, tengo que hacer este video porque pues, es información que la gente necesita. Ya va mucha gente que acude conmigo por esto, entonces tengo que hacer un video. Me cuenta esta persona que empezó a leer un libro de este tipo, de magia, con sigilos y todo esto, ¿no? Empezó a leerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que esta persona me cuenta que empezó a tener mala suerte, mala racha, discusiones con su familia, con su esposa, peleas. Le empezó a ir muy mal a raíz de haber leído aquel libro. Yo le comenté, ¿sabes qué? Necesitas hacer una limpieza espiritual. Y entonces ya lo derivé con una persona que, bueno, se dedica a eso. Luego ya les paso el contacto yo también.
Y es lo que necesitamos, o sea, una limpieza espiritual. Puede haber varias formas de hacer una limpieza espiritual. Puedes hacerlo sin ayuda de una persona. Sí, puedes hacerlo sin ayuda de una persona. Se puede hacer en su casa. Sí, se puede hacer en su casa. ¿Lo puede hacer uno solo? Por supuesto que lo puede hacer uno solo. Hay diferentes métodos para, digamos, hacer estas limpiezas espirituales. Pero mis formas favoritas son el ayuno y la oración. Para mí esas son las más efectivas. Te juro que con ayuno y oración, y si haces oración de noche, mirando hacia el cielo, postrado, o sea, hincado o sentado, pero mirando hacia el cielo, hablando con Dios, te juro que, o sea, es algo súper efectivo, súper efectivo. Pero todo se resume a que para esta limpieza espiritual estás acudiendo a Dios. ¿Existe la magia? Sí. Que la magia negra, que la magia blanca, que la magia del amor, que la magia de... Pero la magia más poderosa de todas es la magia de Dios. No confundir con la mal llamada magia roja del amor. No. La magia de Dios sí es amor. Eso sí es amor. La magia roja se suele confundir con amor, pero no es de amor precisamente. Si tú tienes problemas por haber leído, o crees que pudieras haber tenido, o que tus problemas empezaron por haber leído este tipo de libros, lo único que tienes que hacer es una limpieza espiritual. ¿Por qué? Porque puedes traer anclado un espíritu que de repente se dio cuenta que tú estabas leyendo esas cosas y dijo, mira, esta persona a lo mejor la puedo poseer, esta persona a lo mejor me le puedo anclar, a esta persona a lo mejor me puede servir para seguir haciendo mal, ¿entiendes? O simplemente hay espíritus que gozan con solo hacerte sufrir a ti. Solo con hacerte sufrir a ti gozan estos espíritus malignos, porque existen, los hay. Entonces tú lo que tienes que hacer es elevarte a un nivel en donde ellos no te alcancen. Un nivel en el que si te alcanzan, tú los puedas repeler. Que tu espíritu sea un escudo, una armadura de Dios que se vuelve impenetrable y que no te pueda pasar nada. Los pasos son muy sencillos. Ayuno. Vas a hacer un ayuno. ¿Qué significa un ayuno? Vas a dejar de comer carnes. Vas a dejar de comer carnes. Vas a mortificar tu cuerpo para elevar tu espíritu. Vas a dejar de comer carnes, vas a dejar de tomar sodas, vas a dejar de comer dulces, alimentos procesados, y lo único que vas a poder comer son verduras. Solo verduras. Vas a comer espinaca, vas a comer tomate, cebolla, cilantro, perejil, zanahoria, papa, chícharo. Hay un montón. O sea, de hambre no te vas a morir. Pero de lo que sí te vas a sufrir, a mortificar, es que vas a tener esos deseos de esa soda, de ese café. Vas a tener los deseos de esos carbohidratos, de esos azúcares. Vas a tener muchas ganas y tu cuerpo va a empezar a sufrir, vas a empezar a mortificarlo. Pero toda esa mortificación, de alguna forma, hace que tu espíritu se fortalezca. Porque aumenta tu nivel de voluntad, tu fuerza de voluntad aumenta. Por supuesto, no se trata de hacerlo 40 días como Jesús lo hacía. Eso es para super expertos en ayuno. Yo he logrado ayunar durante 7 días solo tomando agua. Pero no lo hagas si no estás acostumbrado. No es que a la primera te vaya a salir. No, esto es gradual. Pero para la limpieza espiritual de la que estamos hablando, lo que vas a hacer es de que durante un día, es decir, me levanto hoy a las 7 de la mañana y mi primer comida tiene que ser algo que solo sean verduras. Tomate con aguacate y no sé, por ahí haces algún piquito de gallo o algo, no sé cómo le llaman en tu país, pero haces como una ensalada de puras verduras y luego ya lo puedes degustar. No le vas a poner nada animal, no le vas a poner crema, no le vas a poner miel, no le vas a poner queso, no, nada de eso. Le puedes poner granos también está permitido. Le puedes poner nuez, almendra, eso sí lo puedes poner. Y entonces durante un día
vas a hacer eso. Y vas a tomar solo agua natural, agua natural. Tomas agua natural, tomas tus verduras. En la noche, tu cuerpo va a estar ya un poco mortificado porque pues no estás acostumbrado. O si eres vegano, bueno, pues ya vas a estar acostumbrado. Pero te va a faltar la oración. Y eso es lo más importante para culminarlo. Tú durante la noche, bueno, yo te lo paso porque así es como yo lo hago, pero durante la noche lo que tú vas a hacer es ir a bañarte. Te vas a ir a bañar. Y en el baño vas a meter tú un balde, una cubeta, un cubo con agua y le vas a echar sal de mar. Sal de mar, así, sal de mar, un puño así de agua, de sal de mar. Lo diluyes esa sal, que se haga una salmuera, agua salada. Te bañas con la regadera, cierras la regadera y luego agarras el agua salada y te vas a lavar todo el cuerpo. Y vas a visualizar en tu mente que conforme te vas bañando con esto, te vas quitando todo lo que daña a tu espíritu. Ese va a ser un baño espiritual. El de la regadera fue un baño físico, pero el de la sal va a ser un baño espiritual. Te lo vas a imaginar así, como que te estás quitando todo lo que no sirve que está alrededor de tu cuerpo. Ya que terminaste eso, te das otro regaderazo, pues para que no quedes al lado. Te das el regaderazo bien, te quitas toda la sal en exceso, cierras tu regadera, te sales, te cambias como para dormir, pero no te vas a acostar a dormir. Lo que vas a hacer es de que te vas a salir en la noche a tu patio o a algún lugar solo donde nadie te vaya a molestar y procura que sea un lugar donde puedas hincarte. Te voy a decir ahorita por qué eso de hincarte o sentarte. Te sales al patio, vamos a suponer que estás en el patio de tu casa y vas a hacer respiraciones. Sostienes y sueltas lentamente. Hazlo unas 3 veces nada más, para que te relajes, para que te sueltes. Y entonces, como sea que a ti te nazca, puedes hacerlo parado, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo acostado o puedes hacerlo hincado. Yo antes lo hacía parado, pero te voy a recomendar que lo hagas hincado porque una vez yo hace poco, le pedí algo a Dios y sabes, estaba parado, volteando hacia el cielo, rezando, orando como Jesús lo hacía. Y de pronto yo necesitaba tanto ese favor que tuve una necesidad de hincarme. Y me puse de rodillas y le comencé a pedir a Dios, esto y esto otro. Y te juro, por mis hijos, que al día siguiente mi problema se resolvió. A primera hora de la mañana. Te lo juro, de verdad. No te estoy mintiendo. Entonces para mí desde entonces hacer la oración hincado, o sea, en muestra de humildad, no de humillación, porque no te estás humillando. Simplemente tu cuerpo lo estás doblegando tu cuerpo, porque tu cuerpo no es lo que interesa, sino tu espíritu. Doblegas tu cuerpo, deja salir tu espíritu, pídele a Dios de esa manera. ¿Qué vas a pedir? Bueno, vas a orar. Qué sé yo, que tú quieras orar, ¿no? Pero normalmente yo hablo con Dios. Primero doy gracias y luego pido algunas cosillas y luego pido también por los demás, que es importante, es parte incluso de ser humilde, pedir por los demás. Pensar en nosotros también es un acto de humildad. Y entonces comienzas a hablar como a ti te nazca. Tú a lo mejor quieres empezar con un Padre Nuestro, a lo mejor quieres empezar directamente, pero háblale como si Dios, como si fuera tu padre, que de hecho pues lo es, ¿no? O sea, como un padre. Háblale como un padre, tú eres su hijo o su hija y comienzas a hablarle como le hablarías a un padre, pero a un padre al que le tienes tanta confianza para contarle todo y que no te va a juzgar, sino que te va a querer y que te va a abrazar y te va a ayudar a resolver esos problemas. Háblale de esa forma. Sincérate, pide perdón, perdona, etc. Y por supuesto, para quienes tengan estos problemas de que leyeron algo y sienten que un espíritu maligno, tú vas a pedir, Padre mío, Dios mío, comencé a hacer estas cosas
creo que tengo algo en mí, un espíritu maligno, algo, un demonio, qué sé yo, por favor, quítalo de mí, hazlo como a ti te nazca, tú pídeselo como tú quieras. No hay un ritual escrito por la iglesia católica que no, es mentira eso, o sea, tú puedes pedirlo como tú quieras. Te aseguro que después de que hagas todo esto, al final, cuando termines diciendo amén, te vas a sentir muy, muy bien, suelto, ligero, más liviano, y te vas a ir a acostar, a dormir. Otra cosa, es importante hacerlo descalzo para hacer esa conexión a tierra. Es importante hacerlo descalzo. Y te vas a dormir y listo. No sé si la magia sucede durante la noche mientras duermes, no sé. Pero al día siguiente, créeme que vas a empezar a notar cambios. Comenzarás a notar cambios, comenzarás a sentirte mejor, comenzarás a estar más seguro de ti mismo o de ti misma. No tendrás tanta inseguridad, vas a estar mejor. Y esa es una forma, una limpieza espiritual que tú mismo puedes hacer en tu casa sin acudir con una bruja, un brujo, un chamán, etcétera, etcétera. No, tú mismo lo puedes hacer. A lo mejor lo quieres hacer un sábado y al día siguiente vas a misa o congregas en tu célula de los cristianos o vas con los mormones, no sé dónde vayas, pero al día siguiente puedes incluso hacer eso. Sin embargo, con eso tendría que ser más que suficiente para que te puedas librar de estas entidades malignas. Sí es posible que por haber estado leyendo un libro pueda haber espíritus malignos que se acerquen a ti, que se interesen por ti, porque simplemente eres una persona inexperta. Y cuando ellos se dan cuenta de que tú eres inexperto en estos temas, van a correr hacia ti, para anclarse a ti y poder sacar algo de ti, o hacerte sufrir, o mortificarte, o simplemente hacer mal. Una vez que ya hayas hecho esto, que sientas que te has librado de esto, que aprendas a elevar tu espiritualidad, puedes seguir leyendo esto sin problemas, porque los espíritus se darán cuenta de que tu nivel de espiritualidad es prácticamente impenetrable, porque traes la armadura de Dios puesta, ¿vale? Entonces, si tú aún no lees estos libros y quieres empezar a leer, a nutrirte de esta información para conocer cómo actúa el mal y todo esto, trata primero de elevar tu nivel de espiritualidad para que cuando los leas no tengas este tipo de problemas. Amigos, pues eso ha sido todo. Es de verdad un gusto, un placer y una responsabilidad poder compartir con todos ustedes lo poco que voy aprendiendo día a día. Gracias a todas las personas que dejan sus mensajes, a quienes me escriben, a quienes buscan en mí un apoyo. Sin ustedes, suscriptores de este canal, no sería lo mismo. Siempre lo voy a decir, ustedes son la mitad de este canal. Pues esperemos que sigamos más tiempo por aquí. Si tienen preguntas, dudas, por favor dejen en los comentarios. Voy a leerlos todos. En el momento en el que está saliendo este video, yo estoy pendiente por ahí para tratar de contestarles o tratar de saludarles. Voy a leerlo todo y voy a anotar todo lo que tengamos que responder para hacer un video con todas las dudas que hayan surgido con respecto al tema. ¿Va? Y yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Qué pasa si leemos libros de brujería?